¿cuánto hay de real de Carlo Padial y cuánto hay de personaje? ¿O tú crees que hay una construcción? Cuando te subes al teatro, cuando actúas, cuando haces tus vídeos en Playground y tal, ¿hay algo de personaje o eres tú 100% que te desnudas y te muestras? Ya. Pues la verdad es que no te sabría decir. Cada uno no lo intelectualizas tanto, ¿no? ¿De qué grado eres tú o no? No lo sé. La verdad es que no lo sé. En general es extraño. Es como que tomo mi presencia como el material que tengo para vehicular ideas. O sea, se pone mucho acento de manera natural, es lógico, y juegas con ello, con el hecho de ser tú quien apareces en algunas de esas cosas, o con el libro de Portuondo, obviamente, claro, o sea, al final estás hablando de tu terapia en ese caso, por ejemplo, o en los vídeos hablas desde una primera persona, pero al final para mí lo más importante son las ideas. O sea, la diferencia entre eso y el típico escritor de primera persona, escritora de primera persona, es que aquello es como una especie de torrente de vivencias subjetivas, y en mi caso en realidad no, es decir, por lo que se puede decir que me uso como de percha para vehicular mis ideas, y es como una forma que adopto muy a raíz de haber hecho psicoanálisis, es decir, y de las enseñanzas que obtuve con Portuondo, como de solo te tienes a ti mismo, en cierto modo. Pero no me interesa tanto ese juego de la primera persona en la que me meten constantemente, y además no pasa absolutamente nada y yo lo asumo como he asumido cualquier cosa en la que me hayan metido. Pero en mi caso creo que de verdad que si te lo miras con un poco de distancia, es obvio que solo soy como el vestido que trae una serie de ideas, y eso es lo más importante para mí. O sea, me da la sensación de que desde algo muy gordo a esta última, Vosotros sois mi película, que sigues tratando, ya digo, esos mismos temas y como esas mismas preocupaciones por el cine, por el audiovisual, por las redes, por las capas de realidad, veo que hay un paso más y empiezas a pensar en el espectador. Creo que en cualquier planteamiento que tú haces, hablas del receptor, de todo en general, del audiovisual, pero en esta sí que creo que lo sitúas un poco más en el centro. ¿Tienes esa sensación? Sí, puede ser. Sí, hay que decirlo, hablaba de escondida, que estábamos tomando algo, que al final uno también hace las pelis que puede hacer, es decir, Paul Schrader le leí una entrevista muy guay hace poco y decía que la primera película o las primeras cosas que haces te condicionan mucho. Él hablaba estrictamente de la primera película, pero creo que lo puedes abrir a más cosas, ¿no? Pero en mi caso el que las primeras cosas que hiciéramos funcionaran como comedias de aspecto documental que cubrían procesos creativos, creo que es lo que hace que hiciera algo muy gordo, es decir, y de algo muy gordo muy rápidamente sale Vosotros sois mi película. Entre tanto yo tengo otros proyectos que estoy intentando hacer y que no van por ahí, con lo cual a veces uno ve lo que puede ver, es decir, en función de lo que hayas conseguido. O sea, hay otros aspectos, pero una vez que hablamos de que esas son las películas que has conseguido hacer, sí que puede haber una cierta depuración. O sea, en Vosotros sois mi película, a mí, lo hablábamos también con Didac antes, a mí me gusta mucho y yo creo que es la mejor peli que he hecho en realidad, para mí. Es la que es como una puerta de entrada a las cosas que hago. Si hubiera que enseñar una cosa, desde luego yo no enseñaría algo muy gordo, ni Mi loco Erasmus. Creo que estaría bien ver esta primero. Tiene todos los temas que hemos abordado, no solo en las pelis, sino en los vídeos para Playground, pero también en los vídeos para tele que hemos hecho para Buenafuente, para PEMA. Esa mirada satírica sobre la sociedad, sobre una sociedad que, como dices tú, en la que todo es representación y ese desmontaje de la representación, y claro, pero lo haces con una figura como es un youtuber de mucho éxito, lo cual te obliga a cambiar tu perspectiva, ¿no? Siempre me había mirado como procesos creativos
catastróficos llevados por gente como a la que le atropella un poco el proceso, y en este caso, aunque al personaje central de Wismichu también le atropella un poco ese éxito descomunal que tiene su broma, en el fondo es una figura de éxito, que tiene una comunidad gigantesca a su alrededor, y ahí es donde aparece ese antagonismo coral al que tú te refieres, que claro, estás obligado a mirarlo, ¿no? Mientras que en los otros proyectos, digamos que eran figuras más aisladas, eran como mavericks raros, ¿no? Que es con la gente con la que de manera natural yo me suelo identificar. Entonces, no creo que sea tanto una evolución, no lo sé. Sí que hay desde luego una depuración estilística, creo que es la peli como más limpia, por decirlo de algún modo, y en la que por primera vez creo que hay un control del proceso, que no es que no lo hubiera en lo otro, sino que en el otro yo tanto en Algo muy gordo como en Milocorasmos realmente me lanzo a buscar dentro de la propia película y no tengo miedo a buscar y a... Todo tiene algo como de cuaderno de notas, mientras que en esta, ya por el hecho de ser un encargo y digamos que tengo muy claro el cómo la quiero rodar y qué parte voy a meter de esto y del otro y de lo de más allá, y sí, esa parte del público, bueno, es inevitable tenerla en cuenta en una película que habla de un youtuber con millones de seguidores, ¿no? Es lo primero que te salta a la vista cuando te metes en mirar a alguien como Wismichu, ¿no? Él pone un tweet y automáticamente tiene, no sé, cientos de comentarios diciéndole de todo, ¿no? Bueno, malo, regular, GIFs, es algo potentísimo, ¿no? Entonces estabas obligado a abrir esa mirada. De hecho, originalmente la peli se llamaba Niños fumando y fue Wismichu quien le puso el título de Vosotros sois mi película a raíz del tuit que puso justo al acabar la proyección de Bocadillo en Sitges. El título de Niños fumando fue como algo que me escribió alguien que estaba en la sala durante la proyección de Bocadillo, como: Carlos, hay niños fumándose, como se ha roto de tal manera las normas, se han suspendido de tal forma que los niños han empezado a fumar, ¿no? Eso era algo que me parecía muy bonito y que aludía al tema de los youtubers, ¿no? En el fondo los youtubers son niños fumando, son como adolescentes o postadolescentes que han tomado el audiovisual a salto y desde una perspectiva nueva, ¿no? Pero tenía razón Wismichu que Vosotros sois mi película es más adecuado para los temas y las cuestiones que plantea, con lo que en realidad creo que esa mirada más sobre el público tiene más que ver con el tema del que va Vosotros sois mi película, que no con una progresión mía particular, que creo que se aprecia más, si es que existe, en cuestiones más formales de dirección. Yo creo que si me gusta Vosotros sois mi película es porque creo que es la propuesta como más controlada de dirección y donde he tenido mayor manejo bueno, un poco de la puesta en escena, de rodar de esa manera, pero ya con un cierto control de lo que querías, está mejor de cámara para mí. Bueno, creo que se aprecia más la evolución por ahí, por cuestiones formales, que no por una evolución temática, que en este caso venía muy dictada por el mundo al que estabas mirando. Si has revisado entrevistas de otras pelis, o de esta o de las anteriores, supongo que son cosas que ya me he referido a ellas, pero es que es la verdad. En mi caso, a mí me cuesta mucho distinguir entre realidad y ficción. Me cuesta muchísimo. O sea, creo que hay muchísimos momentos ahora mismo, pero es en todos los momentos en los que no estoy seguro de que sea del todo... Yo creo que los documentalistas son como gente muy racional, que se aproximan a las cosas como con una mirada, con una especie como de búsqueda de la objetividad. En algunos casos, la mayoría del documental que estás viendo no es así, pero sí que esa es la intención. En mi caso no es para nada así. O sea, yo me meto como con una especie como de motivación psicológica a rodar cualquier cosa. Es decir, cuando estoy haciendo ficción, me acerco con una lógica de documentalista, es decir, de intentar captar con una mirada subjetiva algo que se está representando especialmente para mí, y al revés, cuando estoy haciendo documentales tengo una mirada muy alucinada sobre el exterior.
que es mi mirada habitual. O sea, con lo cual las fronteras están muy difusas y eso me gusta mucho y es una de las cosas por las que hago cine. Es decir, yo creo que, y esta es para mí la clave, no sé, al menos de lo que yo intento hacer, es yo estoy intentando encontrar qué significa hacer cine para mí. Y lo estoy haciendo de una manera muy libre, muy pura. O sea, no sé qué es. O sea, sé que hay cosas que me gustan mucho los documentales, me gusta mucho Bergman, me gusta mucho Bresson, pero me gustan mucho los vídeos de internet, me gusta mucho el psicoanálisis, me gusta mucho la literatura, me gusta mucho ser capaz como de captar ciertas impresiones mentales que yo tengo cuando miro ciertas cosas. Y el híbrido de todo eso no es copiar algo concreto o emular ciertas cosas de estas que te hayan gustado, sino el atreverte a encontrar tu voz, y eso lleva un tiempo, y el resultado es esto. Es esta cosa que si sea más ficción o sea más documental, da como resultado un híbrido en el que yo, para mí, es normal. Es decir, de hecho, sí, Carlos de Diego está ahí porque lo he puesto yo, pero creo que es tan real como algunas de las cosas que sucedieron de verdad, que a mí me parecen muy poco reales. ¿Sabes? El tío con la muleta, tal, eso es totalmente irreal y eso no lo puse yo ahí, ¿sabes? Quiero decir, entonces es extraño, esa es mi mirada, ¿sabes? Entonces no soy tan racional, vivo como muy metido en mi cabeza y como en impresiones muy subjetivas y me gustan mucho, y entonces lo que intento es, a la hora de grabar, que la cámara se sumerja en eso y a través del montaje y te lleves un poco esa impresión que tengo yo, ¿no? De, eso sí, de una mirada alucinada sobre el exterior y un poco satírica también. Entonces cuando empezábamos sí que marcábamos mucho como esto es un reportaje, esto es un falso documental, que es un término que no me gusta demasiado. Ahora ya no, es que me da igual. Si grabara esto que está pasando ahora mismo, no tendría la mirada objetiva que tiene la cámara con la que tú lo estás grabando. Tendría algo muy extraño por el simple hecho de que destacaría ciertas cosas y la gente me diría como, coño, qué raro, ¿no? Es como un puto sueño, pero al final no es nada más que una entrevista. Yeah. Pero no me bastaría esa mirada objetiva. O sea, ¿cuál es el horizonte o la perspectiva de buscar esa realidad? Porque tú muchas veces hablas, y en tu cine se ve perfectísimamente, de una realidad dentro de una realidad, dentro de una realidad. ¿Cuál es esa realidad última? O sea, ¿crees que existe? ¿Crees que se podría...? O sea, un objeto así como muy puro, una historia como muy pura de realidad. No sé, es que estaba pensando cuando hablabas del documental en Oppenheimer, en todas las pelis que ha hecho Oppenheimer, o en Herzog, incluso en ese esfuerzo de intentar encontrar como una mirada, nunca mejor dicho, hablando de Oppenheimer, una mirada como muy pura, y oyéndote no sé si se puede hacer eso. Ya. Yeah. Sin encontrar una realidad, un punto. Bueno, ya te digo, para entender un poco, y todo esto es súper intuitivo y no. O sea, cuando Carlos de Diego es vital, igual que Dídac Alcaraz lo es también, de maneras muy diferentes. Dídac más en la parte de comedia, Carlos de Diego en la parte más pura de audiovisual, de ser dos personas. Carlos de Diego y yo venimos originalmente del cómic, pero enseguida descartamos el cómic, pese a que nos entusiasma y lo publicamos y nos dedicamos a ello y muchos años profesionalmente. Nos decantamos por la literatura y por el audiovisual. Entonces ese binomio es clave. Carlos de Diego y yo, cuando quedábamos, casi no hablábamos de cine, hablábamos solo de libros. ¿Y de qué libros hablábamos? Pues hablábamos de Strindberg, hablábamos de Eugene O'Neill, hablábamos de Arrabal. Entonces, y es con esas influencias con las que compramos una cámara, sin preguntárselo a nadie, sin tampoco conocer a nadie de audiovisual, y además no querer conocer a nadie de audiovisual. Es que ni nos lo planteamos, es que nos daba igual. O sea, siempre ha habido una cosa como muy, no sabría decirla, un poco autodidacta y un poco salvaje y un poco fanática. Somos unos fanáticos, en realidad, de no querer saber nada de nada. O sea, nos da igual. Fuimos a una tienda, compramos una cámara, teníamos esas influencias, pero que tampoco las comentábamos, era lo que estábamos leyendo. Por supuesto, Robert Walser y Kafka y Ionesco. Y entonces íbamos a grabar temas o cosas que sabíamos que existían.
Tampoco quisimos nunca hacer un corto, por ejemplo, nunca dijimos ni la palabra corto o cortometraje. Sabíamos que habían temas que nos podían interesar. Conocíamos a un coleccionista, por ejemplo, catalán, que tenía una colección privada gigantesca de estampas religiosas, y fuimos allí. O sea, somos gente muy rara y pues, de algún modo nos gustaba ese tema, pero pusimos todo eso, pusimos a Strindberg también, pusimos la locura de Strindberg en acción, con una especie como de relación, como de lucha de cerebros, que diría Strindberg, con ese coleccionista. En el fondo es lo que hemos hecho siempre, sea quiero ser negro, sea algo muy gordo, sea... Hay como una especie de ideas fijas, casi de tipo literario, y lo que buscamos es obtener como una especie como de intensidad, de verdad, de tipo, sean en forma de ideas o de tipo psicológico. No lo sé. O sea, cuando hacíamos Mi Loco Erasmus, me buscaba el cómo... ¿Qué es lo más auténtico que yo puedo...? O sea, en el fondo era de lo que iba para mí esa película. ¿Qué es lo más auténtico a lo que le puedo dedicar mi primera película? Y salí buscando Erasmus y encontré a Didac, ¿no? Es un ser humano auténtico. Y que eso es lo mejor que puedes hacer, ¿no? Meterte a saco con un ser humano. O sea, viene un poco por ahí, viene un poco igual. No es humor, es intensidad. Es como, ¿y qué es el mejor material que podemos sacar o extraer de eso? No lo sé, pero todo esto son búsquedas totalmente intuitivas. No hay un discurso, no hay una voluntad de encajar en un circuito determinado o en un determinado... O sea, la gente es muy táctica, es muy jugadora de póker. Hacen una peli porque ya saben, pero lo hacen, no lo hacen... No digo que lo hagan de una manera calculada, les sale natural. Es decir, el tipo de cine en general que ves que van a hacer, hay el cine de festival, y dentro del cine de festival hay este cine que es más así, más asá. Nosotros realmente, y como nosotros mucha otra gente, no sabemos lo que estamos haciendo. Pero sí que creo que se puede entender esa suma de golpe. El psicoanálisis nos gusta mucho porque nos permitía esa asociación libre de ideas. Y entonces, nos movemos un poco en ese territorio. Y entonces, de vez en cuando encontramos a gente que se ha movido en áreas parecidas. Joaquim Jordà se movía en un área parecida. No sé, mucha gente, yo qué sé. Pero por eso no estoy seguro de que hagamos documental, y cuando hacemos ficción no estoy seguro de que hagamos ficción, ¿sabes? Estamos buscando algo, y lo digo muchas veces. Ahora soy una de las que llevo el vídeo en Playground, y se lo digo siempre a los equipos más jóvenes. Una de las putadas que estoy viviendo y ahora es como para hacer ese tipo de proyecto, en general son la mayoría de proyectos que hago, pero no todos, es que la técnica no te acompaña. Es decir, yo pensaba que podría ahora estar grabando con las gafas, pero de una manera muy potente, no como graban las gafas que hay ahora en el mercado, sino de una manera que me permitiría seguir avanzando en esa búsqueda mía como de ya difuminar absolutamente los géneros. Sí, convertir la cámara en ojo, y luego poder editar, pero con un gran poder también de inmiscuir las ideas que yo tenía mientras estaba mirándote a ti o ahora. Yo sé que es hacia donde vamos, pero mientras tanto estás sujeto a cachivaches muy poco torpes, ¿no? y muy un poco desagradables incluso, ¿no? Y ya que se está emitiendo ahora en Fluxer, es evidente que Fluxer llega a quien llega, es un mercado juvenil, incluso casi infantil, diría. ¿Qué crees que es lo que ven? ¿Qué crees que ve ese público juvenil e infantil en tu película? Mi acercamiento es un poco diferente, es decir, o sea, está mal que lo diga, pero tengo una mirada más amplia en ese sentido. Es decir, yo creo que es una cuestión cultural. Yo creo que es un tema objetivamente interesante. Creo que a los youtubers se les mira con mucha condescendencia y de manera totalmente equivocada. O sea, para empezar, saben más de audiovisual que la mayoría de gente que está haciendo cine de festival, por ejemplo, pero bastante más, además. Y entonces
a mí como alguien que se fija en cosas que suceden, aunque luego sea para poner en marcha estos mecanismos tan extraños de los que estábamos hablando, los youtubers siempre me han llamado la atención. O sea, de hecho ya en Playground habíamos intentado en muchas ocasiones hacer alguna pieza larga con ellos, habernos metido en su mundo, y nunca te dejan porque son muy herméticos, ¿no? Entonces, cuando la misma agencia de Wismichu te da la oportunidad de hacerlo, para mí es una ocasión de mirar en ese mundo que a mí me fascina. Claro, que luego ese producto, por ser ellos quien son, lo vayan a consumir más una audiencia más joven, tal, a mí me da igual. A mí por un lado me parece bien, es decir, no sé quién había en uno de los pases previos o de preestrenos de Vosotros sois mi película, alguien del equipo escuchó en los lavabos a un chico como de 14 y 15 años decir, creo que es el primer documental que veo. Y eso es muy bonito. Esa parte me parece muy bonita. Claro, la mayoría pues no entenderán nada o un documental se les hará largo, no lo sé. A mí esa parte me da un poco igual. Me parece más sospechosa la mirada un poco... Eso, que esa misma condescendencia de los youtubers se aplique también a Vosotros sois mi película, porque objetivamente es un buen documental y creo que España no va sobrada de buenos documentales. Creo que el documental es en España, por suerte van saliendo y hay muy buenos, pero no demasiados, es decir, y no hay demasiados además que se salgan de agendas de tipo social o del documental habitual de festival, que tenga una mirada como mucho más abierta, es decir, aquí miras a un fenómeno que no suele ser el típico fenómeno sobre el que se fijan los documentalistas españoles. Y en ese sentido creo que me parece que tiene un gran valor, es decir, igual que estamos, no sé, a mí me flipó el documental del Fyre Fest, por ejemplo, pues creo que Vosotros sois mi película hace una buena pieza de acompañamiento del Fyre Fest, con el Fyre Fest, es de nuevos fenómenos que están viniendo con Internet, ¿no? Algunos muy descacharrantes, algunos muy catastróficos, otros... entonces, no lo sé, o sea, yo creo que nos deberíamos habituar a... Bueno, o no nos deberíamos habituar a nada, pero que al final... creo que la audiencia de Wismichu, que probablemente no esté familiarizada con ver documentales, entre en contacto con esto, me parece bien. La mayoría supongo que no entenderán nada y creo que el audiovisual español se debería habituar más a recibir productos de este tipo, ¿no? Es decir, con una mirada abierta. Yo en general, ya te digo, hago las cosas sin agenda ni política, ni social, ni pensando en qué vinculación va a tener eso dentro de una industria. Lo hago desde una libertad absoluta. Entonces, el mundo de los youtubers es fascinante y está pasando ahora. ¿Cómo no vamos a querer mirarlo? Claro, parafraseando un poco a Berger, con el tema de los modos de ver y tal, a mí me da la sensación de que hay un nuevo modo de ver. Y creo que de alguna manera tú piensas sobre eso. ¿Hasta qué punto tu peli se centra en analizar esos nuevos modos de ver y hasta qué punto tú te has dado cuenta de eso y lo intentas llevar a cabo, intentas reflexionar sobre ello? O sea, Carlos de Diego y a mí ya te digo que comenzamos, que somos dos fanáticos españoles y catalanes por igual. Nos interesó el audiovisual, como te decía, tomado al asalto, ¿no? Y vimos a gente que lo había hecho igual que nosotros antes, ¿no? Joaquim Jordà, cada uno en su momento y con sus posibilidades y su talento. En los youtubers nos reconocemos parte de ese fanatismo y de ese tomar el audiovisual al asalto y por eso nos gustan. Más allá de si luego nos interesan más o menos las temáticas, tal, es que se da un poco igual. A mí que me gusta tanto la música hecha por afroamericanos, escucho por igual a Duke Ellington y a Amigos o a Young Thug. Claro, si aplicaran mi exigencia, la que pongo cuando estoy escuchando a Duke Ellington sobre Young Thug, no escucharía a Young Thug. Son menos notas, pero eso no importa, ¿sabes? Que decir, todo es interesante y él está reflejando este momento y los youtubers están reflejando su momento con su lenguaje, con sus valores, con su
y lo están haciendo con un grandísimo éxito que nosotros en ese momento, en esa edad, no tuvimos. Con lo cual es una nueva manera de entender el audiovisual, es una nueva profesión y el documental reflexiona un poco sobre este momento de cambio de paradigma absoluto que estamos viviendo, ¿no? Con las pantallas, por supuesto, pero también con lo ridículo y lo cuestionable que es el que todavía la masa crítica esté dominada por cosas que ya no tienen relevancia, ¿no? Como son los festivales o la prensa tradicional, ¿no? La película constantemente dialoga con eso, ¿no? Es decir, los youtubers tienen el éxito, tienen el dinero, pero no tienen el reconocimiento de esa masa crítica que todavía sigue estando en un medio que cada vez está más debilitado, pero que todavía conserva eso, ¿no? Entonces, a través de un pequeño chiste, como es la proyección de su broma, de Bocadillo, hablas de todo esto y hablas de una manera que yo creo que invita a hablar mucho de ello, ¿no? Es decir, un mundo se acaba y otro nace y ambos tienen sombras, ¿no? Entonces mi mirada en realidad es muy escéptica con todo, es decir, pero sí que hay algo muy potente ahí, ¿no? En que todavía te tengan que validar mundos que han perdido totalmente la relevancia, ¿no? Ellos funcionan, como dice el propio Wismicho, en broma y con esos símiles que son tan sencillos, pero que a la vez para mí me parecen tan bonitos, tan efectivos, ¿no? Como la caverna de Platón y todas esas cosas tan como de primera clase de filosofía de instituto. En el fondo están hablando de eso, es decir, ellos están siendo lo relevante y a la vez están fuera de los medios convencionales, no salen nunca en realidad casi, son vistos con mucha desconfianza, pero son los que manejan, es decir, cuando tú luego estás en una agencia de publicidad tal, a los que quieren es a ellos, los que mueven el mundo, los que mueven a las marcas, a las audiencias, te guste o no, son los youtubers, ¿no? Y luego sin embargo son tratados con mucho desprecio, ¿no? Entonces la película todo el rato dialoga con eso y lo hace a través de muchas imágenes y muchas frases que no están puestas ahí porque sí, ¿no? Cuando por ejemplo cuando están yendo a la proyección de la película de Bocadillo y Wismicho les pregunta cuántos móviles hay en Sitges y cuántas salas, ¿no? Hay miles de móviles y solo 3 salas, ¿no? Eso por ejemplo es importante, o el peso que le da él a los drones, ¿no? Si quiero que esta película sea cine tengo que meter un plano de dron, ¿no? El dron como representante de un estándar cinematográfico falso, ¿no? Pero que es el que todo el mundo acepta, ¿no? Cuando estamos viendo la mayoría de películas, en el fondo se rigen por códigos igualmente estúpidos, ¿no? Esos planos de autopista o El Resplandor, ¿no? En cualquier peli de terror, ¿qué mierda es eso? ¿Qué significa esa basura? Eso no es cine. Entonces, sin embargo, lo tenemos asumido. Hay un mundo, hay muchas cosas ahí que puedes, y está todo muy pensado. O sea, en ese sentido sí que es verdad que no es un documental. O sea, todo está escrito, por decirlo de algún modo. Yo tenía muy claro que quería todas esas imágenes. Y me consta que la gente las ha recibido, ¿no? Es muy bonito en ese sentido, como la recibido esa peli, gente a la que admiro muchísimo, como, no sé, Santiago Lorenzo o Cabestany o tanta gente, ¿no? Que han entendido muy bien que es una sátira de este momento chiflado que estamos viviendo, en el que no sabemos hacia dónde vamos y no sabemos muy bien qué valor tiene la imagen, ¿no? Es interesante eso. Sí, de hecho has sacado un tema que me parece como súper curioso, porque ahora se está hablando mucho del tema del Marvel, de Scorsese, de cómo entiende Scorsese o cómo no entiende, mejor dicho, las pelis de Marvel, y con los youtubers tengo la sensación de que pasa un poco igual, ¿no? O sea, que es esa incomprensión generacional casi de vosotros no sois cine, pero yo sí. Y ellos previamente se enfrentaron a vosotros no sois cine, nosotros sí. O sea, y es como algo que va generacional. Godard tuvo que decir, oigan señores, que Hitchcock es cine, es un artesano, es un creador y un artista. Y luego nosotros también, pero él también lo era con otros códigos, y ahora venimos a pervertir esos códigos. Pues ahora se están pervirtiendo. Siempre sucede lo mismo. Exacto. Y entonces es lógico que alguien como yo, que es autodidacta, que se compró una cámara en una tienda y el fenómeno de los youtubers le fascine y le guste y esté con ellos. Es decir,
A mí me parece magnífico lo que hacen. Que luego me interesen 3 de 300, pues por supuesto, pero es que también me interesan 3 películas de 300. Quiero decir, es que la mayoría de cosas que se producen no valen nada. Entonces, al final hay talentos maravillosos en cualquier... Lo único que, claro, están funcionando con códigos que igual tú no reconoces ya, ¿no? Es el símil que te ponía del jazz y el trap en Norteamérica. En España es diferente, porque creo que hay otros factores de por medio, pero hay como la asimilación de unos códigos un poco ajenos, pero allí es muy auténtico, es decir, allí hay una autenticidad brutal en todo este trap de Atlanta, en Gucci Mane, en Young Thug, en Migos, y es la música más potente, y los músicos de jazz realmente buenos, jóvenes o no tan jóvenes, lo reconocen, es decir, Herbie Hancock lo reconoce, tal, que luego en su casa me imagino que se pondrá un disco de Miles Davis, pero eso no quiere decir que no reconozcas que esta es la música de ahora, ¿no? Mucho más auténtica que los que están intentando emular eso, ¿no? A Miles Davis o a Prince o a... sí, exacto, pues con el audiovisual pasa algo parecido. O sea, tienes que estar constantemente... Yo nunca le pongo barrera a lo que viene, sea lo que sea, y me intento subir a esa... Y el hacer Vosotros sois mi película, junto con alguna otra cosa, a mí me ha dado como una energía adicional muy interesante para mis proyectos. ¿Sabes? Ha sido como por varios factores, ¿no? Uno, por ver cómo funcionan ellos, y eso me ha dado como una energía interesante. Y luego por el yo subirme esa energía para rodarlos a ellos con esa misma libertad, ¿no? Y ver que nuestra fórmula, la que Carlos de Diego y yo llevamos muchos años ensayando, te puede dar como resultado una película que se sostiene y que puedes defender. No sé, hay un diálogo interesante, quiero decir, ahí.